Muy buenas noches, bienvenidos todos, bienvenidos a la hora que nos vean, buenos días o buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva etapa de el canal En Confianza con mi Padre. Habíamos estado subiendo videos en vivo de las predicaciones, pero la idea original de este canal fue que las conversaciones de padre e hijo, o del hijo al padre, para despejar todas las dudas sobre el cristianismo, sobre los designios de Dios, sobre cómo ser un verdadero cristiano y cómo llevar la palabra de Dios. Quiero invitar en esta ocasión a mi hijo Carlos a que venga a conversar conmigo para presentarles esta nueva etapa de En Confianza con mi Padre. Quisiera invitar a Carlos para que pasara. Hola papá, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva etapa del programa. Hace años tuvimos la inquietud de iniciar este programa, este canal, y iniciamos como radio, en internet, como una estación de radio, por una temporada. Después tuvimos una temporada en el Facebook, en video, y ahora iniciamos esta nueva temporada. Sí, así es. Pues muchas gracias por invitarme a este proyecto, a retomar este proyecto En Confianza con mi Padre. Entonces, pues vamos a hablar de lleno de lo que va a ser este contenido. Y primeramente, pues, explicar el por qué el canal. Entonces, la idea del canal es que, pues, a través de la experiencia de la palabra de Dios podamos platicar con ustedes sobre lo que es el cristianismo. Exacto. Hay muchos mitos sobre el cristianismo. Hay las personas que no conocen lo que es el verdadero cristianismo, que únicamente conocen las religiones, sobre todo las religiones más grandes del mundo, las religiones basadas en el cristianismo grandes. Hay muchas religiones muy grandes, pero ellos han hecho un mito de lo que debe ser, de lo que es ser cristiano verdadero. Entonces nosotros tomamos la idea para ayudar a quienes tienen dudas sobre seguir a Cristo, sobre qué es seguir a Cristo, qué nos conlleva, en qué nos ata o en qué nos da la libertad. La palabra de Dios dice que cuando conocemos la verdad nos hace libres. Entonces, en esa libertad queremos conversar con ustedes en confianza con mi Padre que está en el cielo, para que en esa confianza animemos a las personas a seguir a Cristo sin religión, sin atavismos, sin tradiciones humanas, sobre todo sin ataduras. Hay muchas ataduras. Sí, así es. Y es que me gustaría entender primero qué significa ser cristiano, porque existen actualmente las religiones. Hay varias religiones. Está las religiones orientales, occidentales y todo ese tipo de creencias que son una especie de receta de cocina para que las personas puedan alcanzar la comunión con Dios de diversas formas. Pero incluso en el cristianismo hay muchas derivaciones, lo cual me hace dudar de cuál es el verdadero camino cristiano. Es que he escuchado en la sociedad que existen denominaciones distintas, como lo que son los pentecostales, lo que son los del séptimo día. Y entonces, como personas, primero, ser cristiano es ser religioso, es formar parte de una religión, o debo yo de elegir alguna denominación. Bueno, hay cientos de miles de denominaciones cristianas basadas en la Biblia, sobre todo en la creencia de que Cristo es el Hijo de Dios, es Dios en la tierra. Pero cuando el hombre pone mandamientos que no vienen en la Biblia, cuando el hombre pone ritos, pone tradiciones que no son bíblicas, entonces se apartan de la verdad de Dios y empiezan a fundar religiones. Todas las religiones son fundadas en mandamientos y en costumbres y en tradiciones de hombres, no en la voluntad de Dios. Entonces,
¿Qué significa ser cristiano? Bueno, si nos vamos nosotros al origen de la palabra y al significado de la palabra cristiano, significa que nosotros somos seguidores de Cristo. No nos llamamos jesuseanos porque no seguimos a Jesús hombre. Él es nuestro maestro, Él es el que nos enseñó a vivir en la tierra con paz, con amor, con benignidad, amando a nuestro prójimo, pero seguimos a Jesús Cristo, y hablar de Jesús Cristo es hablar de Dios. Entonces los cristianos seguimos a Dios en las enseñanzas de Cristo. Esto no conlleva a tener ninguna religión. Si bien es cierto que conlleva a tener ciertos compromisos, por decirlo de alguna manera, con Dios, esto no nos tiene que llevar a una religión. Jesús dijo: lleven mi carga y mi yugo, que es ligero y agradable de llevar. Entonces, cuando nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús, en la pureza de las Escrituras, nos convertimos en cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Jesucristo, que esa fue la voluntad de Dios, que vayamos y hagamos discípulos. Jesús nunca dijo: vayan y hagan religiones, sino dijo: vayan y hagan discípulos. El discípulo es el que sigue las enseñanzas del maestro, imita al maestro hasta parecerse a él. La idea de un cristiano es parecerse a Cristo. Obviamente que como seres humanos va a ser muy difícil, pero ese es el reto, parecernos a Cristo. ¿En qué? En el amor al prójimo, en la obediencia a la palabra de Dios, al Padre, a Dios el Padre. Dice la Biblia que Jesús renunció a ser Dios y, estando en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, en esa obediencia nosotros seguimos a Cristo, y para parecernos un poco a Jesús y hacer un poco de lo que Jesús vino a hacer a la tierra. ¿Qué es lo que vino a hacer? Traernos la buena noticia de la salvación de Dios, que dicho en otras palabras significa evangelio. Evangelio significa buena noticia. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que nosotros somos salvos del pecado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Él pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras debilidades. Dice la Biblia que por su llaga fuimos sanados. ¿De qué? Del pecado, de la imposición de Satanás hacia el pecado y de las ataduras de Satanás para no seguir a Dios. Eso es ser cristiano. Ok, entonces una persona cristiana no necesariamente debe de estar en una religión o en una denominación. No. Ok. O sea, una persona cristiana no tiene que tener una denominación religiosa. Vamos, nosotros no somos ni católicos, ni adventistas, ni pentecostales, ni nada de eso. Nosotros somos seguidores de Jesucristo. Entonces, no pertenecer a una denominación religiosa, pero sí nos congregamos, porque en la congregación aprendemos a obedecer la voluntad de Dios. Dios nos enseña su palabra, pero no vamos como obligación religiosa o por cumplir o por la salvación, sino que vamos por amor a Dios y por el interés de obedecer su palabra. Realmente, cuando hacemos las buenas obras que Jesús nos enseña, es porque ya somos salvos. No las hacemos para salvación. Somos salvos por la gracia de Jesucristo, porque Él pagó por nosotros, y eso no nos hace religiosos, sino personas de fe. Muy bien. ¿Cuáles son los proyectos para En Confianza con mi Padre? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en estos próximos videos? Bueno, en los próximos videos vamos a estar... Hay infinidad de temas, definitivamente. El siguiente tema sí nos gustaría que nos conocieran, que supieran quién soy yo, quién es mi familia, quiénes son mis hijos, de qué manera nos convertimos a Cristo y de qué manera empezamos a creer en Dios. Porque si bien viene siendo que antes fuimos religiosos, tuvimos una religión, realmente no teníamos verdadera fe en Dios, sino que tuvimos fe en Dios y en sus obras cuando nos acercamos a Cristo a través de su palabra. Entonces sí nos gustaría saber quiénes somos, cómo nos llamamos, a qué nos dedicamos, porque a pesar de que yo soy pastor de la iglesia, Dios con nosotros, una iglesia muy pequeña, pero con mucha fe en Dios. No soy religioso, pero también tengo un trabajo secular, un trabajo que me permite mantener a mi familia. Yo soy de formación, soy médico veterinario, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, criado y educado en el método científico.
Entonces, en los próximos videos vamos a explicar por qué, siendo científico, al ser médico soy científico, creo en Dios. Sí, y en específico, ¿por qué elegiste a una, ¿cómo le podríamos llamar? A una fe que proviene del Medio Oriente? Uh-huh. Porque nosotros somos mexicanos. Por tradición, nacimos en una cuna católica. Este contexto en México, en el país, la religión que predomina es el catolicismo. Sí. Y también el catolicismo, sus orígenes pues son de Europa, del otro lado del mundo. Todo esto lo vamos a ir sabiendo en otros videos, ¿verdad? Fíjate cómo van saliendo temas de conversación. El catolicismo dice que es la iglesia cristiana por excelencia, pero ahorita acabas de decir algo bien importante. El catolicismo viene de Europa, no del Medio Oriente, viene específicamente de Roma. Entonces hay varias cosas que nos indican que no es realmente la religión cristiana por excelencia, sino que tiene varias herejías que vamos a estar analizando, igual que muchas religiones, que nos apartan de la verdad de Dios. Entonces va a ser bien interesante y los invitamos a que vean estos programas, a que nos escriban sus comentarios para que nosotros tengamos, aparte de los temas que Dios nos ponga, temas de qué conversar con ustedes, dudas que ustedes tengan, sobre todo dudas para saber si pueden ser o no cristianos, quiénes pueden ser o no cristianos. ¿Qué opinión tenemos sobre las nuevas tendencias humanas, sobre lo políticamente correcto en estos tiempos? Y todo ese tipo de cosas que están pasando en el mundo, ¿qué idea tiene un cristiano puro que obedece a Dios? Los invitamos a que se conecten, a que sea el primero de muchos videos muy interesantes. Sí, así es. Y es que hay una... Aquí vamos a meternos en una discusión. Por eso invitamos a las personas a participar en este video para saber ustedes a qué denominación pertenecen o por qué pertenecen a esa creencia, a esa fe. Nuestro único objetivo es compartir el conocimiento, la experiencia de mi padre, porque pues él ha leído la palabra de Dios, pero también está preocupado por aprender cada día más. Entonces, muchas gracias por comentar. Ojalá que si les interesa el video compartan este contenido. Ok, no sé qué tiempo tengamos. 3 minutos. Ok, bueno, no soy un improvisado, si bien viene siendo que apenas voy a cumplir 11 años en Cristo. Llevo 10 años estudiando, analizando, leyendo la Biblia, pero sobre todo analizando las religiones y analizando el cristianismo puro, el que Jesús planeó desde el principio de los tiempos. Nos basamos mucho en la primera iglesia, o lo que llaman los católicos la iglesia primitiva, que es lo más puro de iglesia, pero obviamente en este tiempo no podemos llevar una iglesia así. Entonces vamos a analizar qué es realmente seguir a Cristo, qué es lo que realmente nos da la salvación, quiénes somos, nuestro testimonio. En algún momento vamos a invitar a personas que vengan a conversar conmigo para que las dudas de ellos y las dudas que nos escriban edifiquen a quienes nos ven. En algún tiempo voy a tener otro de mis hijos o alguna de mis nueras, tal vez a mi esposa y tal vez a gentes de la iglesia o a personas que defiendan el ateísmo. O sea, estamos abiertos a cualquier discusión, siempre con amor, con paz, con mansedumbre y siguiendo la palabra de Dios. Muy bien, entonces pues yo por mi parte sería todo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos por vernos. Les pedimos que compartan este video, que le den like y sobre todo comenten. Compartan, va a ser muy interesante. Si alguien quiere entrar en conflicto y en discusión con nosotros, aceptamos siempre y cuando sea en el respeto y nos pueden decir lo que quieran porque estamos abiertos a cualquier opinión. Como no somos religiosos, aguantamos todo, ¿verdad? Así es. Que la paz del Señor Jesús y la misericordia de su gracia esté siempre con todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. Esperamos que ya con algunos comentarios.
Buenas noches.